Un saludo tengan todos, queridos estudiantes. El día de hoy les traigo un ejercicio de sistema de ecuaciones lineales. Vamos a ver qué nos plantea. Dice, resolver por la regla de Cramer el sistema, que está en pizarra, de 3 ecuaciones lineales con 3 variables. Fíjense que dice por la regla de Cramer, porque este tipo de sistema se puede resolver por varias formas, pero nosotros vamos a utilizar en este video la regla de Cramer. Recuerden que esta regla de Cramer se aplica para sistemas cuadrados, es decir, de misma cantidad de ecuaciones con misma cantidad de variables. En este caso, 3 ecuaciones, 3 variables. Entonces, vamos a comenzar a resolver el sistema por la regla de Cramer. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para resolver un sistema por la regla de Cramer? Pues bien, lo primero es escribir o hallar, lo primero, vamos a escribirlo así, primero, hallar el determinante del sistema. ¿A qué me refiero con hallar el determinante del sistema? Es formar un determinante de tercer orden, en este caso, donde ese determinante va a estar compuesto por los coeficientes de las variables, es decir, coeficiente de la x, 1, coeficiente de la y, 1, coeficiente de la z, 1. No vamos a incluir acá los términos independientes. Ahora, segunda fila, coeficiente de la x, 2, coeficiente de la y, 1, coeficiente de la z, menos 1. Y tercera fila, coeficiente de la x, 1, coeficiente de la y, menos 2, y coeficiente de la z, 3. ¿Estamos? Entonces, vamos a resolver ese determinante. A ese determinante le llamamos determinante del sistema. Este es un determinante de 3 ecuaciones, de 3 filas y 3 columnas. Lo vamos a resolver por varios métodos. En particular, aquí mismo en el canal les he compartido el método de menores o el método o la regla de Sarrus. Les propongo resolver o utilizar el método de menores. ¿Podríamos utilizar la regla de Sarrus? Sí, pero voy a usar el método de menores. Para el método de menores, recordar que lo que hacemos es fijar una fila. Yo voy, por ejemplo, a fijar la fila 1. Bien, no olvidar que, según el método de los cofactores, tenemos que, estos son los signos de cada uno de los cofactores para un determinante de tercer orden. Eso significa que si nosotros fijamos la primera fila, ahora fijamos primera fila y primera columna, ¿verdad? Primera fila y primera columna, nos queda este elemento acá, que según este signo es positivo, por lo tanto nos queda 1 multiplicado por ¿quién? Por el determinante de segundo orden que queda al tapar primera fila y primera columna. Nos queda 1 menos 1, menos 2, 3. 1 menos 1, menos 2, 3. Ahora, hacemos lo mismo para primera fila que ya está fija y tapamos la segunda columna. Y nos queda este elemento. Pero este elemento cambia de signo. Por lo tanto sería en vez de 1, menos 1 por el determinante de segundo orden que queda al tapar la primera fila y la segunda columna. 2 menos 1, 1, 3. 2 menos 1, 1, 3. Y finalmente tapamos primera fila y tercera columna. Nos queda este elemento que mantiene su signo. En este caso es 1. Ahora, cuando tapamos la primera fila y la tercera columna, nos queda el determinante de segundo orden, que es 2, 1, 1 menos 2. 2, 1, 1 menos 2. Y ahora vamos a calcular. Vamos a calcular esto. Nos quedaría 1 multiplicado por... ¿Cómo se resuelven estos determinantes de segundo orden? Muy fácil. Diagonal principal la multiplicamos. 1 por 3 es 3. Y multiplicamos la diagonal secundaria. Menos 2 por menos 1 da 2. Pero en la diagonal secundaria se le cambia el signo al producto. Quiere decir, menos 2 por menos 1 es 2. Pero cambiando el signo me quedaría menos 2. Ahora, acá hacemos lo mismo. 2 por 3 es 6. 1 por menos 1 da menos 1. Le cambiamos el signo, por lo tanto ponemos más 1.
Y acá hacemos lo mismo, 2 por menos 2 da menos 4, 1 por 1 da 1, pero cambiamos el signo, por lo tanto sería menos 1. Y entonces finalmente hacemos los cálculos respectivos. 3 menos 2, 1. Y 1 por 1 da 1. 6 más 1 es 7. Y ese 7 por menos 1 da menos 7. Menos 4 menos 1 es menos 5. Y ese menos 5 por 1 da menos 5. De tal manera que si hacemos estos cálculos, 1 menos 7 da menos 6. Y menos 6 menos 5 da menos 11. Por lo tanto, este sería el determinante del sistema. Quiere decir que el primer paso está cumplido si calculamos el determinante del sistema. Entonces ahora vamos a ejecutar el segundo paso y veamos en qué consiste. El segundo paso consiste en empezar a hallar los valores de las variables. En este caso, nuestro segundo paso va a ser hallar el valor de x. El valor de x. Sí, vamos a comenzar hallando el valor de x. Entonces, según la regla de Cramer, las variables se pueden calcular como el cociente entre un determinante y el determinante del sistema. Ahora, ¿qué determinante es ese? Bueno, para el caso de la variable x, vamos a tener que es el cociente entre el determinante de tercer orden, que va a estar formado por, ahora, como estoy calculando x, los coeficientes de x no van a estar en ese determinante, es decir, su lugar lo va a ocupar los términos independientes. Por lo tanto, la primera columna de ese determinante va a ser menos 6, menos 1, menos 6. Es decir, los términos independientes van a ocupar la primera columna de ese determinante. Los coeficientes de y van a estar normalmente 1, 1, menos 2, 1, 1, menos 2, y los coeficientes de z igualmente 1, menos 1, 3. 1 menos 1, 3. Y eso se va a dividir entre el determinante del sistema que ya calculamos previamente en el paso 1. Entonces ahora, para encontrar el valor de x, tenemos que resolver este determinante de tercer orden. Vamos a aplicar nuevamente el método para resolver este determinante de tercer orden. Hagámoslo. El determinante es menos 6, 1, 1, menos 1, 1, menos 1, y menos 6, menos 2, 3. Como esto es un determinante de tercer orden, podemos hacerlo con cualquiera de las variantes o de los métodos. Voy a volver a utilizar en este caso un método de menores. Bien, recordemos los signos de los cofactores, que es muy importante esto. Y voy a fijar una fila o una columna. Como todas son distintas de cero, pues no tengo ninguna ventaja. Si tuviera alguna fila o una columna que tuviera elemento 0, pues fuera mucho más sencillo. Voy a fijar la primera fila. Bien, y lo que voy a hacer es ir cambiando las columnas. Entonces, el primer elemento queda con el mismo signo. Recuerden que este signo positivo lo que significa es que el primer elemento queda tal cual, o el elemento que ocupa esa posición queda tal cual con su mismo signo. Por lo tanto, quedaría menos 6 que multiplica ¿quién? Cuando tape primera fila y primera columna me queda un determinante de segundo orden que es 1 menos 1, menos 2, 3. 1, menos 1, menos 2, 3. Ahora, voy a este aquí, pero este cambia de signo. Por lo tanto, como este es 1, acá va a quedar menos 1. Ahora, tapo la primera fila y la segunda columna. ¿Qué determinante me queda? Menos 1, menos 6, 3. Menos 1, menos 1, menos 6, 3. Y voy a seguir acá abajo. Este queda con el mismo signo. Por lo tanto sería más 1, que multiplica ¿quién? Tapo la primera fila y la tercera columna. El determinante que me queda es menos 1, 1, menos 1, 1, menos 6, menos 2. Bien, estoy repitiendo el procedimiento del cálculo de un determinante de tercer orden por el método de menores. Si tiene alguna duda, hay un video anterior en el canal donde explico esto
detalladamente, aunque ahora lo estamos haciendo en detalles también. Entonces, vamos acá, menos 6 que multiplica ¿a quién? Multiplicamos la diagonal principal, 1 por 3 es 3. Y menos 2 por menos 1 es 2. Menos 2 por menos 1 es 2, pero este se le cambia el signo, por lo tanto escribimos menos 2. Ahora, menos 1 que multiplica ¿a quién? Acá hacemos lo mismo, menos 1 por 3, menos 3. Y menos 6 por menos 1 da 6. Pero a ese 6 le cambiamos el signo, por lo tanto ponemos menos 6. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, vamos a este, seguimos acá, más 1 que multiplica ¿a quién? Menos 1 por menos 2 da 2. Y menos 6 por 1 da menos 6, pero a ese 6 le cambiamos el signo, por lo tanto escribimos más 6. Entonces ahora simplemente lo que hacemos es calcular y decimos 3 menos 2 es 1 y 1 por menos 6 da menos 6. Menos 3 menos 6 da menos 9. Esto da menos 9, pero menos 9 por menos 1 da más 9. Y acá decimos 2 más 6 es 8. Y 8 por 1 da 8. Si hacemos este fácil cálculo, menos 6 más 9 da 3 y 3 más 8 da 11. Por lo tanto, este determinante nos da 11. Ahora, ¿qué hacemos con ese determinante? Venimos acá y decimos que el valor de x es el cociente entre ese valor que nos dio 11 y el determinante del sistema que habíamos calculado previamente, menos 11. Entonces, 11 dividido entre menos 11 nos queda menos 1. Y de esta manera obtenemos el valor de x. Ahora, por un procedimiento similar, vamos a ver el paso 3 para hallar el valor de la y. Entonces, paso 3, tercero, hallar el valor de y. Bien, entonces, ¿cómo hallamos el valor de y? Pues muy fácil. Igual o muy parecido al valor de x. El valor de y va a ser el cociente entre un determinante de tercer orden, ¿verdad? Ahora, ese determinante de tercer orden va a tener los coeficientes de x normales, es decir, 1, 2, 1, pero los coeficientes de y van a ser reemplazados por los términos independientes, que serían menos 6, menos 1, menos 6, y los coeficientes de z se mantienen, 1, menos 1, 3. 1, menos 1, 3. Y eso va a quedar dividido entre el determinante del sistema que habíamos calculado previamente. Entonces, ¿dónde está el asunto ahora? Resolver este determinante. Bien, vamos a resolver este determinante. Ahora les propongo, para variar un poco en este video, resolverlo por el método de Sarrus o por la regla de Sarrus. Vamos a tomar, recordemos, escribimos el determinante ya sin barras, 1, 2, 1, menos 6, menos 1, menos 6, 1, menos 1, 3. Recordemos que la regla de Sarrus nos permite hacer, aplicarla repitiendo las dos primeras filas abajo o las dos columnas a la derecha. Voy a hacerlo por las columnas, voy a repetir las dos columnas a la derecha. Repito la primera columna, 1, 2, 1, y la segunda, menos 6, menos 1, menos 6. Y ahora voy a trazar las diagonales principales, partiendo desde este término. Tenemos esto, bien, tenemos esto. Fíjense, como el determinante de tercer orden, cada diagonal toma 3 elementos y tenemos esto. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Multiplicamos esos números en esas, vamos a decir que están sobre esas líneas. 1 por menos 1 da menos 1 y menos 1 por 3 da menos 3. Y eso mantenemos su signo tal cual. Ahora, menos 6 por menos 1 da 6 y 6 por 1 da 6. Bien, y ahora 1 por 2, a ver, menos 6 por menos 1 da 6, 6 por 1 da 6, correcto, me quedé con duda. 1 por 2 es 2 y 2 por menos 6 es menos 12. Bien, ahora hacemos lo mismo pero en sentido inverso. Vamos acá, tenemos esto,
tenemos esto y tenemos esto. Pero ahora a estos productos le voy a cambiar el signo. Digo, mira, 1 por menos 1 da menos 1. Y menos 1 por 1 da menos 1. Pero le voy a cambiar el signo. Por lo tanto lo voy a poner como más 1. Ahora, menos 6 por menos 1 da 6. Por 1 da 6. Pero lo voy a poner con el signo contrario. Y acá, 3 por 2 es 6. Y 6 por menos 6 da menos 36. Pero lo pongo con el signo contrario. Por lo tanto, más 36. De tal manera que, reduciendo esto, veo que este 6 con este menos 6 se hacen 0. Por lo tanto, no cuentan. Menos 3 menos 12 es menos 15. Repito, menos 3 menos 12 es menos 15. Menos 15 más 1 es menos 14. Vamos a ir poniendo el resultado parcial acá. Menos 14 más 36. Repetimos, menos 3 menos 12 es menos 15. Y menos 15 más 1, menos 14. Y menos 14 más 36, que me queda acá. Y esto finalmente se resta y se pone el signo positivo. Por lo tanto, menos 14 más 36 es 22. Y de esta manera obtenemos, por la regla de Sarrus, el determinante en cuestión. ¿Qué hacemos con ese determinante? Lo sustituimos acá. Y tenemos que nos dio 22. Por lo tanto, ese 22 lo dividimos entre menos 11 y más entre menos menos, 22 entre 11 es 2. Por lo tanto, y vale menos 2. Y de esta manera hemos cumplimentado nuestro tercer paso, que es encontrar el valor de y. En un momento vamos a seguir con el cuarto y último paso. El cuarto paso, como es lógico, consiste en encontrar o hallar el valor de z. Bien, entonces vamos a escribirlo acá. Cuarto, hallar el valor de z. Como ustedes deben imaginar, el valor de z se va a hallar similar a como hallamos x y y. Es decir, z va a ser el cociente entre un determinante del tercer orden, ¿verdad? Donde los coeficientes de la x se van a mantener 1, 2 y 1. Los de la y igual 1, 1 y menos 2. 1, 1 y menos 2. Y los de la z van a suplantarse, es decir, se van a reemplazar por los términos independientes. Quiere decir, estos términos independientes van a ocupar ahora el lugar de los coeficientes de la z. Por lo tanto, menos 6, menos 1, menos 6. Y este determinante se va a dividir entre el determinante del sistema que ya teníamos previamente calculado. Entonces, el problema ahora se reduce a calcular este determinante. Hemos utilizado 2 veces el método de menores y ya utilicé para el cálculo del determinante, en el caso de y, el método o la regla de Sarrus. Voy a utilizar nuevamente la regla de Sarrus. Bien, voy a escribir el determinante ya sin barras. 1, 2, 1, 1, 1 menos 2, menos 6, menos 1, menos 6, y le voy a agregar las dos primeras columnas. Bien, a la derecha, 1, 2, 1 y 1, 1, menos 2. Entonces, repito una vez más, voy a hacer las diagonales de izquierda a derecha bajando. Bien, y me va a quedar esto, me va a quedar esto y me va a quedar esto. Y ahí efectúo el producto de eso que está indicado. Por lo tanto, sería 1 por 1, 1, por menos 6 da menos 6, eso lo mantengo con su mismo signo. Ahora, 1 por menos 1 da menos 1, y menos 1 por 1 sigue dando menos 1, y menos 6 por 2 da menos 12, y menos 12 por menos 2 da más 24. Cuidado con los signos, ¿sí? Repito, menos por menos, más. 6 por 2, 12, por 2, 24. Ahora, hacemos las diagonales en sentido contrario. Esta sería una, esta sería otra, y esta sería otra. Pero a estas les voy a cambiar el signo del producto obtenido. Por lo tanto, 1 por 1, 1, por menos 6 da menos 6, pero le cambio el signo, más 6. Menos 2 por menos 1 da 2.
y 2 por 1 da 2, pero le cambio el signo y le pongo menos 2, y menos 6 por 2 menos 12, y menos 12 por 1 da menos 12, pero le cambio el signo, por lo tanto sería más 12. Y ahora simplemente hacemos los cálculos. Vean, este menos 6 y este más 6 se hacen 0. Entonces, ¿qué me queda? Menos 1 más 24 da 23. Se resta y se pone este signo, ¿verdad? Da 23. A 23 le resto 2, da 21. Y 21 más este 12 que queda al final, da 33. Por lo tanto, este determinante da 33. Bien, ahora, ¿qué hago con él? Lo sustituyo acá. El determinante da 33 y ese 33 lo tengo que dividir para menos 11. Más entre menos a menos, quedamos acá. 33 dividido para 11 da 3. Por lo tanto, z vale menos 3. Y de esta manera hemos encontrado el último valor, que era el valor de z. Bien, lo podemos escribir por acá para completar nuestro resumen de valores obtenidos acá. Z igual a menos 3. Y de esta manera hemos resuelto el sistema de 3 ecuaciones con 3 variables aplicando la regla de Cramer. Bien, si alguien nos pide, mira, escribe el conjunto solución, ¿podríamos escribir el conjunto solución? Perfecto, el conjunto solución sería el conjunto formado por estos 3 elementos. Menos 1 de la X, menos 2 de la Y, en ese orden, y menos 3 de la Z. Por lo tanto, ese sería nuestro conjunto solución si se nos pidiera. Bien, entonces, resumiendo, la regla de Cramer es una regla que se puede aplicar para resolver sistemas de ecuaciones lineales de la misma cantidad de ecuaciones que de variables. En este caso hemos resuelto uno de 3 ecuaciones lineales con 3 variables. Bien, es un método que se puede aplicar para este tipo de sistemas de ecuaciones. Espero que este video les haya sido útil. Si es así, no dejen de suscribirse y en próximos días estaré compartiendo para ustedes nuevos videos. Muchas gracias.